visto como Juan nos ha venido presentando al Verbo, ¿no? Es la palabra encarnada de Dios. Y nos ha dicho varias cosas, ¿no? En el capítulo 1 vemos como Él ha presentado hasta el versículo 18 a aquel que estaba en el seno del Padre. Y dice, los textos griegos más antiguos dicen que era el unigénito Dios que estaba en el seno del Padre, el que lo ha dado a conocer. Pero después hemos visto una presentación de el Mesías, ¿no? Por Juan el Bautista, y eso está en el versículo 19 hasta el 34, ahí en el capítulo 1. Pero vimos también cómo el Señor Jesús ha venido reclutando discípulos del versículo 35 hasta el versículo 51. Y pues varias cosas que quiero que usted entienda, ¿no? Porque si no, usted no va a entender. Pero cuando comienza el texto aquí, ¿no? En Juan 1:1, y es el apóstol Juan el que está escribiendo este relato, ¿no? Dice que en el principio era el verbo. Digo, el principio era el verbo. La palabra era es la palabra griega gen, que significa existía. O sea que el verbo existía, es lo que está diciendo. Antes del principio, y por cierto, Juan está llevándolo justamente a pensar en la Biblia hebrea y cómo comenzó todo. Okay, el principio decía, Génesis 1:1, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice así, ¿no? Pero en ese principio es lo que quiero meterlo en la cabeza de Juan. Estoy tratando de meterlo dentro de la cabeza de él. Pero Juan es muy profundo, ¿sabe? Si usted viene con una mente que le gusta la lógica griega, le gusta la lógica alemana, el problema es que usted no va a poder entender esto. Porque él tiene una mente muy profunda, por eso tiene todo un libro lleno de literatura apocalíptica, o sea, lenguajes simbólicos, donde hay lámparas que se prenden y una mujer sobre la luna, dragones. ¿Cuántos conocen el libro de Apocalipsis? ¿No? ¿Por qué tiene tanto simbolismo? Porque los judíos hablaban con ese lenguaje profético. Está en los libros de Qumran, en los rollos de Qumran, hay mucho de estas cosas, se llama literatura apocalíptica. Daniel usó esto también, ¿saben? El libro de Daniel por eso habla de bestias que tenían cuernos, que tenían ojos, etc. También el libro de Ezequiel habla de esto. Pero Juan es así, es muy profundo en su pensar. Usted no lo puede sencillamente entender de una manera simple, ¿se da cuenta? Va más allá que lo literal, ¿se da cuenta? Porque él está diciendo, en el principio, él lo llevó a Génesis capítulo 1. Y dijo, en el principio, ¿cuál principio? Lo que decía Génesis. Decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero él te dice algo más. Y te dice que en ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, existía, diga conmigo, existía. ¿Quién existía? El verbo, ¿se da cuenta? Esa es la palabra, por cierto. Y él le llama, ahí en ese capítulo 1, le llama el verbo, el versículo 4 le dice que él es la luz en las tinieblas. ¿Se da cuenta que nuevamente está usando otra figura? ¿Se da cuenta? Que es muy profunda. Las tinieblas puede significar muchas cosas. La ignorancia de Dios es una de ellas, ¿no? Pero se nos dice que ese verbo puso su tabernáculo entre nosotros. Y ahí se le dan varios títulos. Ya le dije en el versículo 1 se le da el título de verbo o palabra a Jesús. En el versículo 1 también se le dice que él era Dios. Dígalo conmigo, él era Dios. Porque el verbo era ¿qué cosa? ¿Qué cosa era? Dios. Dígalo conmigo, el verbo era ¿qué cosa? No le tengan miedo. ¿El verbo era qué cosa? No era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. Era Dios. Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Él es hecho de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios. ¿Se da cuenta? Así como el Padre es Dios, el Hijo es ¿qué cosa?
Y el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Es Dios. Comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Pero en el versículo 13 nos dice que Él es creador, porque dice, no hay nada de lo que fue hecho sin Él. Sin Él no fue hecho nada, lo que está diciendo. Solo Él es el creador. El versículo 7 se nos dice que Él es luz. Versículo 18 se nos dice que Él es unigénito. Versículo 29 y 36 se nos dice que Él es el Cordero de Dios. Ya le dije que Él es aquel que ha sido, su sangre ha sido derramada para que la ira de Dios pase por encima de nosotros. Versículo 34 y 39 se nos ha dicho que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuál Hijo de Dios? El que hablaba el Salmo 2. ¿Se da cuenta? El que hablaba del Salmo 2. Aquel que es heredero de todas las naciones. En el versículo 41 se nos ha dicho que Él es el Mesías. ¿Se acuerda que dice ahí? Hemos hallado al Mesías, le dijo Andrés a Pedro. ¿No? En el versículo 49 se ha dicho que Él es el Melech de Israel, Él es el rey de Israel. Y en el versículo 51, Natanael, pues ahí no lo reconoce como el Hijo de Dios, el rey de Israel, pero Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. ¿Cuál Hijo del Hombre? El que hablaba Daniel. ¿Se acuerda que dice que todas las naciones le servían? Que le fue dado un reino que será por los siglos. También Daniel hablaba del Mesías. Pero ¿se da cuenta de todos estos títulos que se usaron para Jesús? ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Bueno, ahora estamos en una boda. Es el tercer día, se nos dice ahí. Y se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. Es el tercer día de que Él se ha encontrado con Natanael, es decir, la semana pasada. Y por cierto, había 3 días de venir desde Galilea hasta Jerusalén. Yo dije la semana que habían 6, pero claro, estaba contando 3 de venida para Jerusalén y luego 3 de ida para Galilea. ¿Se da cuenta? Eso era lo que se contabilizaba. Pero este es el tercer día y yo quiero que usted entienda, porque siempre, como le dije, Juan es alguien que piensa de una manera amplia, ¿no? Y yo creo que es el Espíritu de Dios mismo el que nos está dando un hint. Porque, ¿qué es lo que va a pasar al tercer día? ¿Qué pasa en el capítulo 20 del libro de Juan, versículo 1, al tercer día? ¿Quién resucita de los muertos? Jesús. ¿Se acuerda? Eran 3 días, ¿no? Lo crucifican, Él muere, es sepultado, pero el tercer día, ¿qué cosa? Resucita. El primer día de la semana, Juan 21 dice así, que era el primer día de la semana cuando María Magdalena se dirigió para la tumba. ¿Se da cuenta? Así que cuando nos dice que este es el tercer día, quiero que usted entienda, porque aquí hay una figura que se nos está insinuando, y es que se está adelantando de que hay un tercer día, y también se nos dice que hay unas bodas. Esas bodas tienen una figura también, porque acuérdese que, claro, el Mesías ha resucitado al tercer día, pero ahora va a venir unas bodas. Lo que está por venir es unas bodas. ¿Se da cuenta? En otras palabras, estoy hablando de que hay un banquete escatológico. Dígalo conmigo, un banquete, ¿qué cosa? Banquete escatológico. En una boda judía habían 2 partes. Primero estaba una ceremonia, que era una ceremonia privada, y luego estaba un banquete. ¿Qué era lo que había? Un banquete. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Un banquete escatológico. Cuando viene el Mesías va a haber un banquete. Y el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 11, que al lado de Abraham, Isaac y Jacob se van a sentar personas que vienen del este y del oriente. ¿Se da cuenta? Véalo conmigo, Mateo 8, 11. Ahí rápido. Vamos para allá. Y dijo, vendrán muchos de oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, de Jacob, en el reino de los cielos, Malchut HaShamayim, ¿no? Y muchos se van a sentar, ¿y se van a sentar en qué? En un banquete. ¿Se da cuenta? Vea lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, 7 al 9. Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9, y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dígalo conmigo, cena de las bodas del Cordero.
¿Qué es lo que viene? La cena de las bodas, ¿de qué cosa? Del Cordero. Yo le dije que en una fiesta judía, en una ceremonia judía, habían dos partes. La ceremonia, que era más privada, ¿no? Y luego estaba el banquete o la cena de las bodas. ¿Sabe que cuando nosotros vemos al Mesías en el libro de Juan, ya es demasiado tarde? Porque sabe una cosa, el Mesías ya arribó. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el heredero de todas las cosas, el Hijo de Dios que dice el Salmo de Dios, ya vino. No solamente que vino, murió, resucitó al tercer día, y lo que estamos esperando es ese banquete. Y en ese banquete, le digo, hay vino y hay gozo. ¿Qué es lo que hay? Vino y gozo. Vea lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías 25, versículo 6. Dice, está hablando Adonai Sebaot, dice el hebreo, habrá, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿No da la mención de vino? ¿Qué es lo que hay? Vino. ¿Y en qué cosa? En un banquete. ¿Qué es lo que viene? Un banquete. ¿Se dio cuenta? Así que cuando Juan nos dice que hay una boda, escúchame, y hay un banquete, para su mente, usted tiene que conectar todas estas escrituras y decir, pero es que había un banquete que viene todavía. ¿Se da cuenta? Estamos esperando por ese banquete. Pero dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús. Por cierto, en una boda, esta boda es una boda judía. Dígalo conmigo, boda judía. ¿Qué hay en una boda judía? ¿No? Ajá, bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay un rabino. Bueno, sí. Pero algo más. Pensaba que dijo vino. Los bautistas no tomamos vino, por cierto. Están bien entrenados. Todos ustedes han estado demasiado tiempo aquí. Escúcheme esto, escúcheme. Mire, sí, los bautistas tomamos champán bautista. ¿Okay? Así tomamos nosotros en la boda nuestra. Pero le voy a decir una cosa, 7-Up con soda. Pero mire, con jugo de manzana era la cosa. Pero lo que quiero decirle era esto, los judíos toman vino. En una boda judía hay vino, y es vino fermentado, a veces, ¿no? Entonces, y hay gozo, y hay una gran alegría. Y algunos, aunque no les gusta esto, saben que hay danzas también, porque para el pueblo eso es algo cultural, ¿no? De hecho, se levanta a la novia en una silla y ella parece que se va a caer. Se tiene que agarrar, porque está ahí agarrándose de la vida, ¿no? Porque la levantan, ¿no? Igual al novio, al jatán, y lo levantan igual, ¿no? Y entonces, y es todo un frenzy, hay una gran alegría, porque eso es lo que significa las danzas, ¿ok? Yo sé que algunos hacen distorsiones de estas cosas, ¿no? Y por eso a veces para los bautistas nosotros nos sentimos un poco medio raros, ¿no? Pero en el pueblo judío eso es normal, ¿ok? En el pueblo judío danzar es un símbolo de alegría. Si no vean videos de Israel, que las personas están saltando y están danzando, a veces entre las mujeres, a veces entre los varones, pero es una gran algarabía. Y no es lo mismo que una danza vulgar, pagana, sensual. Cuando usted ve a la hija de Herodes danzando, eso es una danza sensual, mala, maliciosa. Pero el pueblo de Israel danzaba por la victoria y por la alegría. De hecho, cuando cruzan el Mar Rojo y el Señor ha mandado a los ejércitos al mar, no de Faraón, lo que pasa es que dice que Miriam tomó un pandero. Véanlo conmigo, vamos rápido para allá, Hechos 15:20. Hechos 15:20, wow, quisiera tener más tiempo, pero ya, voy a tener que hacer milagros aquí, Señor. Es que extenderme el pan ahora. El tiempo. Váyalo conmigo, Hechos 15:20, ¿ok? Dice María, la profetisa,
hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y qué cosa, y danzas. ¿Okay? Vean lo que dice el libro de Primera de Samuel 18:6. Primera de Samuel 18:6. Primera de Samuel 18:6. Ok, dice aquí, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ese Goliat, ¿no? Salieron las mujeres de todas las ciudades. Imagínense eso. Las mujeres de todas las ciudades de Israel. ¿Se imagina cuántas mujeres salieron ahí? ¿Y qué pasó con esas mujeres? Dice que venían cantando y danzando. ¿Qué era lo que venían haciendo? Danzando. Con instrumentos de música cantaban las mujeres que danzaban. Y decían Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Porque la danza en Israel era normal, era alegría. Alguien me va a decir, bueno hermano, pero eso es un asunto del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Bueno, vea lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. Vamos para allá. Y su hijo mayor, dice, estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, dice, cuando vino, dice, llegó cerca de la casa, oyó la música de las, ¿qué cosas? ¿Qué dio? Música. ¿Y qué cosa? Ah, ¿por qué hay danzas? Y por cierto, la palabra griega ahí habla de danzas en círculo, es lo que significa en el griego. Porque para el pueblo judío, las danzas es algo cultural y es algo folclórico y es algo natural y normal. ¿Se da cuenta? Con esto no le estoy diciendo que vamos a comenzar un equipo de danza aquí en la iglesia. No vamos a reclutar para el equipo de danza. Pero lo que sí le voy a decir es lo siguiente. Cuando usted escucha boda judía, las bodas de Caná, yo quiero que usted lo imagine. Porque en ese lugar había ¿qué cosa? Danzas. ¿Qué había? Danzas. Había alegría, había regocijo. Estaban levantando al jatán, al novio en una silla y a la novia en otra silla. Y había alegría, una gran alegría en el pueblo. Y ahí estaba el Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor no es un party pooper? No es que estaba ahí diciendo que él no... Ahí no, porque yo soy santo, no, seguro que estaba danzando también con todo el resto del pueblo. ¿Te das cuenta? Pues note lo que pasa. ¿Okay? Aquí el milagro va a ser que vamos a tener que dar todo este pasaje en 3 segundos. Escúcheme esto. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Eso está hablando de los 5 discípulos que había reclutado. Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, como nos dice el contexto. Pero después dice aquí, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Ok? ¿Ya? Y acuérdense que el vino es un símbolo de gozo. Por cierto, es un desastre una boda judía que no tiene vino. ¿Se da cuenta? Y entonces, por eso que la mujer, la madre de Jesús le estaba diciendo. Y por cierto, eso tiene relación con lo que le contesta el Señor. Porque el Señor le dice ahí a la madre, le dice, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿No? ¿Qué tienes que ver conmigo? Y lo que realmente está diciendo es, oye, ese es tu apuro, tú estás apurada. ¿Por qué es que me estás apurando? Porque la madre lo estaba, ¿qué cosa? Lo estaba apurando. ¿Cuántas conocen mamás que son así? Yo conozco una también. O varias. Pero escúcheme eso. La mamá lo estaba apurando. Por cierto, usted no conoce lo que es una madre judía. Las madres judías te van a empujar y te van a insinuar. Y solamente con mirarte ya sabes tú el resto de la historia, ¿no? Y es una cuestión terrible porque te dice, ya sabe que te está empujando. Y entonces el Señor siente este calor de la madre judía que lo está empujando. Y le dice, mujer, dice, pero ¿por qué? Que esa es tu agenda. No me apures, es lo que está diciendo el Señor. Porque aún no ha venido mi hora. Eso es de manifestarse plenamente como el Mesías de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque Dios tiene una hora que no es nuestra hora. ¿Se dan cuenta?
Pero María no está escatimando eso. Lo que ella ve es una necesidad y sabe que su hijo puede resolverla y lo está empujando. ¿Qué lo está haciendo? Lo está empujando. Así que no es nada irrespetuoso lo que dice el Señor. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y eso sencillamente es una alusión a algo que dijo Faraón en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 55. Es decir, que José, pues, es puesto encima de Israel y Faraón dice, hagan todo lo que dijo José, háganlo todo, dice. Y por cierto, José es sabio administrando a Israel y logra guardar grano y por eso vender grano. Pero aquí hay uno más grande que José, porque este no solamente va a dar grano, va a dar también vino. Es el Mesías de Israel, ¿se da cuenta? Está en medio de ellos, ¿se da cuenta? Él puede resolver el asunto. Como ya le dije, él no es un party pooper, ha venido a cumplir todavía, ¿se da cuenta? Y nosotros estamos esperando que cumpla más todavía. Amén. Y él vino y dice que estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación. Ese es el rito de los judíos, dice aquí, es un rito judío. Y por cierto, una oración judía que se llama Al Netilat Yadayim, que significa que hay una bendición que se hace para lavarse las manos. Sabemos que este rito había ocurrido porque las tinajas estaban vacías. ¿Se da cuenta? O sea que ya había ocurrido el rito de la purificación de los judíos. Por cierto, eso habla de algo importante. Porque ¿saben una cosa? Todos necesitamos limpieza. ¿Qué es lo que necesitamos? Limpieza. ¿Se da cuenta? Y esa agua venía a simbolizar eso, que necesitamos esa limpieza. Pero por cierto, aquí es donde yo digo, Juan nos está hablando de una manera muy amplia, porque la Biblia habla de que la palabra de Dios es como agua. ¿Con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar qué cosa? Tu palabra. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es como agua, como esa agua que limpiaba allá en las tinajas, ¿se acuerdan? ¿Ok? Pero esa palabra se hizo carne, porque eso fue lo que dijo Juan en el capítulo 1. Y esa palabra vino a morar en medio de nosotros. Y su sangre nos purifica, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:9. ¿Se dan cuenta? Así que toda esa agua habla de que todos necesitamos limpieza, pero el agua que ha provisto Dios, así como fue el maná en el desierto, y Él es el pan que alimenta al rebaño de Abraham, Él también es el agua que purifica al pueblo. Él nos limpia de todo pecado, dice el libro de Apocalipsis. Dice que al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados por su sangre. ¿Con qué lo hizo? Con su sangre. ¿Okay? Bien, eso es con su muerte, eso es con su sacrificio. Pero estaban estas 6 tinajas y el Señor dice, realmente dice que en cada una de esas tinajas, eran 6 tinajas, cabían 2 o 3 cántaros de agua. Eso significa que va como 18 cántaros de agua, a lot of water, ¿sí? Y el Señor dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo, sacad ahora y llevaron al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Por cierto, Jesús es el Heavenly Bridegroom. Yeshua es el Heavenly Bridegroom. Él es el esposo, el novio celestial. ¿Quién es la esposa? Todos los redimidos. ¿Okay? Y él dijo aquí, tanto de Israel como de las naciones. Y le dijo, todo hombre sirve el buen vino, primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ok, escúcheme eso, qué importante esto. Porque saben una cosa, el Mesías está haciendo un milagro. Él es el esposo, ¿no? ¿Y saben lo que están probando estas personas? Están probando el vino de la era venidera, del Malchut HaShamayim. Están probando el vino que va a venir. Ahí en medio de ellos, ¿se da cuenta?
Porque Él ha hecho este milagro. Él ha hecho este milagro. Pero Él todavía es el esposo. Por cierto, quiero decirle algo. Había una canción que era tradicional, hasta el día de hoy se sigue cantando esa canción. Y está basada en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 10 al 11. Solo léalo después, ¿ok? Pero el hebreo decía así: Od yishama be'arei Yehuda ubechutzot Yerushalayim kol sazon ve'kol simcha kol hatam ve'kol kala. Dice aquí que canción se oirá en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, canción de gozo, dice así, y canción del esposo y de la esposa. ¿Quién es el esposo? El Mesías es el esposo. Toda esta boda apunta a Él, apunta al banquete que vamos a tener de bodas que viene, ¿se dan cuenta? Y ellos ya están probando el vino de esa celebración. ¿Sabe que el Mesías es nuestro vino también? Él es también nuestro gozo. Y por eso lo celebramos en la cena del Señor siempre, ¿se acuerdan? Pero dice aquí, finalmente, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Escúchenme, Caná de Galilea, escúchenme. El libro de Isaías, en capítulo 9, versículo 1 al 2, dice así, que Galilea era conocida como la región de sombra de muerte, la región que estaba en tinieblas, dígalo conmigo, tinieblas. Se creía que era un lugar de gentiles, también, porque colindaba con un área de naciones paganas, ¿no? Por eso se llamaba la zona de las tinieblas, ¿no? El área de las tinieblas, la sombra de muerte. Pero después dice el texto, el área de sombra de muerte, Isaías 9, 1 al 2 me estoy refiriendo, dice, vio gran luz. ¿Qué es lo que vio? ¿Dónde es hecha esta boda? En Caná de Galilea. En la sombra de muerte. Y el Mesías ha venido en medio de esa región. Y lo que pasa es que Él es la luz del mundo. ¿Qué es la luz del mundo? Y Él dice así, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. El Mesías está alumbrando ese lugar. ¿Se da cuenta? Él ha venido a dar la luz. Pero dice así, los discípulos creyeron en Él. ¿Usted cree en Él? Ponga su fe en Él. Porque Él es la luz. Él trae luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque el Mesías ha venido. Él es la esperanza de los pueblos. La esperanza de Israel, pero también la gloria de Israel, Señor. Pero también la esperanza de todos los pueblos, de todas las naciones. En Él confiamos, en Él creemos. Alumbra, Señor, nuestras partes oscuras, Señor. Con tu luz. Tráenos tu gozo, tu paz. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, que oramos, Señor. Amén.